caso de plagio en el siglo XVIII francés. Comenzamos el programa de hoy. A todos los que habéis visto el programa de Comprando en los Mercadillos, sí. Ahí os hemos contado cómo adquirimos este libro, ¿verdad, Lourdes? Sí. La batalla para conseguirlo. Esto fue uno de los libros que compramos. Es un libro, que ya lo estáis viendo ahí, ópera cómica, de teatro cómico francés del siglo XVIII. Es un libro publicado en 1772, muy interesante, por un autor de la época muy conocido que se llamaba Favart. Este escritor escribía ópera cómica para la corte, para el rey. Era un escritor muy conocido, se hizo muy famoso por sus vaudevilles, por sus óperas cómicas, por sus representaciones cómicas musicales, que en aquella época se apreciaban mucho. Era normal que se publicaran, que esta era la forma de leer de los franceses de la época. Se vendían muy bien estos libritos. La colección de sus óperas cómicas se publicaron en 10 tomos en esta colección. Aquí tenemos el tomo 10º, que compendia 5 óperas cómicas. Está en su interior. Como veis bien ahí, estáis viendo ya la portada, escrita en francés, pues nos habla de que es del teatro de Monsieur Favart, que aquí podéis ver que viene y especifica que son comedias, parodias y óperas cómicas. La ópera cómica, resumiros un poco, es un género musical cómico, un poquito de payasada en el escenario con música, que viene de aquel teatrillo o de aquellas zarzuelas cómicas anteriores que calan en el siglo XVIII en óperas cómicas. Aquí veis, componen en airs, rondas y vaudevilles. Airs eran las canciones de la época populares, las rondas la poesía popular, y el vaudeville pues es una mezcla entre poesía y canción cómica popular también. ¿Veis? Bueno, aquí ya los datos del libro, que está publicado en París. Veis que tiene que tener la aprobación y el privilegio del rey en 1772. Para avanzar un poquito, os voy a contar un poquito, pues porque son 5 óperas cómicas. Vamos a ver un poquito la primera. Veis aquí que está titulada Los Segadores, comedia en 3 actos. Os estoy diciendo un poquito así, ya lo estáis leyendo ahí. Lo importante, si veis ahí entre las 2 rayas que viene en la portada más abajo, es un lema que le ha metido en una ópera cómica, que veáis, le daba igual, ¿no? Una cita del Antiguo Testamento en la ópera cómica, y que viene a decir: abandona muchas espigas para que rebusques más. O sea, pues como se titula, Los Segadores, y todos tenían una moraleja rocambolesca y graciosa. Pues es lo que viene a decir esta obra, decía eso, ¿no? Pues ya me imagino lo que quiere decir. Te puedes imaginar, sí, te puedes imaginar lo que quiere decir, ¿no? Si veis aquí al final, que es lo que os vamos a decir luego, no os vayáis, porque si veis ahí, hay una pequeña firma al final de esta portada, es la firma del propio autor. Imaginaros la sorpresa que tuvimos nosotros cuando, al abrir este librito francés, que tenemos más, y no es lo normal es que no venga esto, vimos una firma que, después de cotejarla, llegamos a la conclusión, y está validada como la firma del propio Favart, de su propio puño y letra, con tinta que él usó. Ahí está oxidadita la tinta, firmada por él en esta esquina del inicio del libro. Esto se puede, hay muchos más libros, unos cuantos más, no muchos más, pero unos cuantos más, firmados por Favart, que se encuentran en biblioteca, la Biblioteca Británica, y alguno en la Biblioteca Nacional Francesa también hay unos cuantos, que viene la misma firma, se puede buscar. Nosotros la hemos buscado, está todo cotejado, Y bueno, esto lo vamos a explicar por qué está aquí la firma del propio Favart en una esquina de su propio libro. Es lo que os queremos luego contar. Voy a decir que sí que os hará gracia, si lo veis ahí, que solían venir el precio de lo que costaban cada trocito cada cuadernillo, que se vendía también por separado. En aquella época se pagaba en soles, y aquí, como podéis ver, esta parte, Los Segadores, pone el precio de esto es 30 soles, ¿no? Pues bueno, pues la gracia, al cambio no era mucho, ya os lo digo. Ahora os quiero contar un poquito quién era este señor Monsieur Favart, que os lo va a leer Lourdes un poco con su voz, para que unas 4 pinceladas para poneros antecedentes de quién estamos hablando y de qué personaje es este personaje que firma aquí al final de su libro. Charles-Simon Favart fue nombrado regidor de la ópera cómica en 1743. Fue allí donde encontró a una muy bella y joven bailarina, cantante y actriz, Justine Duron-Serre, llamada Mademoiselle de Chantilly, que había tenido un exitoso debut el año anterior y que llegará a ser su esposa en diciembre de 1745. Con la unión de ambos talentos y con su trabajo, la ópera comique
se elevó a una altura de tal éxito que despertó los celos de los comediantes franceses, que consiguieron cerrar el teatro en junio del 45, dejando a Favart sin recursos. El mariscal Maurice de Saxe le encargó entonces, a principios del 46, dirigir la troupe ambulante de comediantes que hacía seguir a su ejército en su campaña de Flandes. Favart permaneció durante 5 años al servicio del mariscal e hizo para el ejército numerosos improntus que entretenían el ardor guerrero de los soldados. Favart y su troupe, en especial su mujer, obtuvieron un éxito esplendoroso y se hicieron muy populares, hasta tal punto que incluso los enemigos reclamaban a los actores los días en que no actuaban para los franceses. Deseosos de ver sus obras y contratar sus servicios, lograron que se les concediera el permiso para satisfacerlos, y los Favarts alteraron batallas y comedias, de este modo, curiosamente, con unos y otros contendientes. Madame Favart se convirtió en amante del mariscal, pero al poco se sintió obligada a huir para escapar de su asedio. Maurice de Saxe, el mariscal, volvió su despecho contra el marido, que, para escapar a la orden de arresto emitida contra él, fue a esconderse en una villa de los alrededores de Estrasburgo, donde vivió pendiente de los sucesos mientras su mujer estaba secuestrada. Favart pudo salir de su retiro a la muerte del mariscal en 1750. Regresaron entonces a París y conocieron un enorme éxito. En 1758, Favart tomó la dirección de la Opéra Comique. La muerte de su mujer en 1772 le sumergió en el abatimiento y dejó de escribir, aunque sobrevivió otros casi 20 años. Murió en su casa de Belleville en 1792, largamente olvidado ya a la edad de 82 años. Como veis, la vida de Favart es una vida trepidante, un poco triste, un poco el pobre tuvo que estar ahí, aguantar carros y carretas también, mientras la mujer andaba con el mariscal, aguantándose el pobre ahí escondido como una rata. Pero al final todo se sucedió. La verdad que es una historia interesante para un escritor muy interesante del siglo XVIII francés. Ahora vamos a lo que íbamos de la famosa firma. La famosa firma está emplazada con el título de nuestro programa, el plagio. A lo que vamos, ¿qué ocurre con esto del plagio? Para poner un poco de antecedentes a los espectadores, hay que decir que la imitación, el plagio, la copia, era una práctica habitual en la literatura y en otras artes desde los inicios y orígenes de los tiempos. ¿Cómo no podía ser así? Si es lo normal entre seres humanos, todos hacemos y nos copiamos unos de otros. Si hubiera nacido Favart, o Homero, o Lope de Vega en la época de Internet, ya os digo yo que algo hubieran mirado por las webs para meter en sus obras. Como no fue así, no os creáis que se quedaron con ganas. Hasta el propio Cervantes imitó cosas de Lope de Vega, hasta los griegos imitaban unos a otros. Ellos lo llamaban imitación. En el siglo, en las épocas más románticas, antiguas, británicas también se hacía. Y en otra literatura greco-latina o greco-romana también se hacía. Ellos decían que era imitación. ¿Qué te parece a ti, Lourdes? Imitación. Bueno, puede haber una línea muy fina entre la imitación y el plagio. Se cogían citas, se imitaban estilos, sí, se copiaban, eso es lo que ellos decían. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando los autores empiezan a ser muy propios, muy suyos ellos, como somos nosotros, y empiezan a sentirse fastidiados cuando alguien les copiaba o imitaba sus cosas. En el siglo XVIII francés es cuando se acuña la palabra plagio, referida a la literatura. Y estamos, con este libro, en uno de los primeros casos en los que un autor, haciendo un salto temporal, que es lo fascinante, ya veis ahí, como estáis viendo ahí en la firma del propio Favart, haciendo un salto temporal, parece que estamos tocando y ahora recreando el momento en que Favart está en su mesa, imaginaros, con su candil ahí iluminado por la noche, mirando sus libros y diciendo: os vais a querer morir, no me vais a copiar ni uno más. Soy capaz de firmarles todos. Y es lo que hizo. Se puso a firmarles todos, uno por uno, o la gran mayoría de los libros, les fui firmando así, de forma pausada, a los inicios del libro. ¿Para qué? Para que los libros que no contenían su firma fueran los libros plagiados, los libros ilegales. Así se defendía. Él no podía poner una marca de agua en el libro
pues lo que hacían era firmarles todo. Claro, es sí, más, no hasta... había copyright en ese momento. Claro. Y entonces, claro, las imprentas se ponían Claro. a imprimir todo. Claro, no, es que es más, estaban fastidiados él y otros autores, les fastidiaba porque copiaban, pero él decía, el propio Favar y otros escritores decían, no se conforman con copiar, es que lo copian mal, y encima nos copian los libros y están mal copiados, les faltan cosas, tienen erratas, les fastidiaba porque eso denostaba y denigraba su propio trabajo, cosa que es verdad. Y se vendían en los propios teatros. Sí, se vendían en los propios teatros y en todos los lados se vendían. Y por las calles de París y por todos los lados, ¿no? Que en Lyon y en todos los sitios. ¿Qué pasa? Hasta en este 10º tomo, que es, digamos, el núcleo de nuestro vídeo de hoy, el propio Favar no se aguanta y lo incluye en uno de los prólogos. Mira, aquí lo he separado un poquito para los espectadores, porque aquí, en una de las óperas cómicas que componen este tomo, que es la Roserie de Salency, esta comedia que es la doncella de la traducción, que sea una traducción libre, la doncella de Salency, aquí en el prólogo de esta comedia cómica tiene un aviso del librero o del editor. Aquí Sí. lo estáis viendo. Estas tipografías francesas son preciosas en esta época, ¿eh? Y aquí, ¿qué es lo que dice? La doncella de Salency ya ha sido impresa, pero las copias estaban destinadas únicamente para la corte. Después de algunos años, muchos autores se quejan de ver sus obras falsificadas en casi todas las grandes ciudades del reino, llenas de defectos, con tanto disparate inaguantable que las desfiguran al punto de que ellos mismos tienen gran dificultad para reconocerlas. Estos plagios, que se han hecho en Rouen, Lyon, Burdeos y Toulouse y en muchos otros lugares, circulan por todas partes y se venden hasta en los mismísimos teatros de la capital. Es por lo que, para dar garantía al público frente a cualquier engaño en este sentido, nosotros nos creemos en la obligación de advertirle que se dirija directamente a las librerías designadas en los títulos de las piezas que se imprimen en París. Con esta precaución, uno estará seguro de tener las ediciones correctas, que habrán sido revisadas por las gentes de letras, y en último lugar, por los autores mismos. Cuando se habla de las gentes de letras, se refiere a una sociedad en ciernes que se crea en este momento, en 1838, por los principales y los más notables autores franceses como Balzac, como Victor Hugo, como Alejandro Dumas o George Sand, que crean lo que denominaron la Société des Gens de Lettres de Francia, o sea, la Sociedad de las Gentes de Letras de Francia, que sería como una sociedad de autores, lo que es ahora, lo que sería el inicio o el preludio de la sociedad de autores francesa, ¿no? Entonces, en esa época ya intentaban que se velara por la integridad de las obras, que no estuvieran plagiadas y muchísimo menos plagiadas mal. Como veis, el interés de este libro es que mostramos hoy es que viene la propia firma de uno de los autores franceses del momento, del siglo XVIII, de mediados finales del siglo XVIII, ya con su propia firma, ya hablando de plagio, ya hablando de cómo defenderse del plagio y de lo que les afectaba estos plagios en sus propias carnes y en su propia literatura. Creo que os habrá interesado. Queríamos traeros este caso porque nos ha parecido muy curioso, muy difícil de encontrar algo parecido, y creo que habrá sido un buen tema para un programa de libros clásicos como el que os hemos traído hoy. Así que sin más, Lourdes, yo creo que ya es el momento de sacar el dedo dorado que apunta a esas épocas antiguas y nostálgicas de la literatura que todavía se encuadraba en libros de piel. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y tocad la campanilla de notificaciones para no perderos ningún programa. Y como os decimos todas las semanas, leed mucho, leed todo lo que pilláis y de vez en cuando leed alguna cosita clásica y bucead en el pasado de nuestra literatura, que hay muchas cosas escondidas que os están esperando. Hasta otro día, amigos. Adiós. Adiós.